El escándalo vuelve a sacudir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ante la filtración de los correos de la exconcejala del PP dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Emilio Delgado ha anunciado que ha registrado la petición de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, para tratar de aclarar cómo se han podido producir estas filtraciones que serían responsabilidad de Miguel Ángel Rodríguez Pajón y que se han filtrado con nombres, apellidos y direcciones de la víctima por acoso del alcalde de Móstoles. Redes sociales, recibe una avalancha de odio, su propia organización o exorganización ya se encarga de que la reciba, se da el nombre, como ha hecho el Partido Popular, que ha dado el nombre de esta persona en unos correos que ha filtrado. Los correos sin anonimizar. Que eso es una vergüenza, eso es una vergüenza. Y entonces, claro, pues no parece que sea tan fácil denunciar. Yo, la verdad, que llegados a este punto ya uno se pregunta si a esta mujer le habrá valido la pena. Esperemos que al final del camino le valga la pena. Una vez publicado la respuesta del Partido Popular, que también está en el manual, que es esto de empezar a desacreditar a esta mujer, que creo que no ha hecho más que empezar. Yo creo que, desgraciadamente, lo que le viene respecto a esta campaña para desacreditarla es tremendo. Y luego hay algo que no quisiera dejar pasar, que es la frase de Feijóo, que ha dicho hoy, primero, con muy poca empatía con la víctima, respaldando siquiera e implícitamente la actuación del PP de Madrid, y ha dicho algo así, ha hablado de la obligación, del deber de las mujeres de denunciar. No. El deber es de las organizaciones, en este caso el Partido Popular que él dirige, de crear las condiciones para que las mujeres que quieran puedan denunciar, porque si no denuncian las mujeres es porque no se ven en unas circunstancias que les sean favorables para hacerlo. Y yo creo que esto es fundamental, y hacer esta carga sobre las víctimas que ha hecho hoy Feijóo demuestra que no hemos aprendido nada. Vamos a escucharlo. Es evidente que cualquier mujer sea denunciada, presenta una denuncia contra cualquiera, tiene no solamente el derecho, en mi opinión, tiene el deber de acudir a la justicia para que se haga justicia. En este momento lo que el deber de acudir a la justicia. No. Usted tiene el deber de poner las condiciones para que esa mujer acuda si quiera o no, pero desde luego no pongamos la carga sobre la víctima, de nuevo, otra vez. Y luego esta cosa ya en plan más político del Partido Popular, de decir, no, es que por el momento no hay más que informaciones de prensa. Oiga, es que con informaciones de prensa, cuando el diario.es publicó lo de Salazar, ustedes salieron a cazar, y no hay de hecho acusación como Salazar tal, y que el está caso todavía, fue archivado, eso es verdad, estaba hoy en la Comisión de Investigación del Senado, archivado internamente, por eso, porque es verdad con que informaciones solo de prensa hay una muy derivada de todo fundadas, esto que está muy judicializada. ciertas, muy justo que fuera que apartado, pero esta también mujer entonces le valió con eso, y ahora no le borró vale. todo el contenido de la dirección de correo electrónico desde el que ella había mandado esas peticiones de amparo a Díaz Ayuso y su equipo. Miguel Ángel Campos. La exconcejala de Móstoles acudió a un juzgado en otoño de 2024 al percatarse de que la bandeja de su correo electrónico, desde la que envió al gabinete de Ayuso 2 peticiones de amparo en febrero y junio de ese año por el acoso del alcalde, había sido borrada por completo. La concejala afirmó en su denuncia que alguien le había hackeado el correo y le había borrado la información remitida a Ayuso. El juzgado lo admitió a trámite e incoó diligencias de investigación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En febrero de 2025, según fuentes jurídicas, el juzgado archivó el procedimiento porque la Guardia Civil determinó que era imposible averiguar la autoría del borrado. La exconcejal de Móstoles ha recurrido el archivo y la Audiencia Provincial de Madrid lo ha admitido a trámite. El tribunal debe decidir ahora si ordena la reapertura del procedimiento para averiguar si alguien borró documentación supuestamente comprometedora para la presidenta de Madrid o, por el contrario, confirma el cierre de la causa. Todo yo creo que demuestra el caso de Móstoles, que es el más reciente, que, bueno, por una parte, acosadores o personas con comportamientos inapropiados o machistas o abusadores los podemos encontrar en cualquier sitio, en partidos de derechas, en partidos de izquierdas, en medios de comunicación, en la iglesia, o sea, es algo transversal, ¿no? La diferencia es cómo la organización donde eso sucede trata lo sucedido. Y la verdad que es que lo que hemos visto hoy en Móstoles recuerda pues a cosas que pasaban hace 20 años. Yo creo que
todas las instituciones han puesto al menos unos códigos éticos, unos buzones de denuncia y tal, pero claro, eso es la formalidad, ¿no? El Partido Popular en este caso ha demostrado que aunque tenía una formalidad y recibía correos y los contestaba y organizaba reuniones con esta concejala denunciante, realmente no solo hizo nada, sino que cuando estalla el caso, bueno, no hizo nada, lo intentó tapar, intentó que ella no denunciara con frases tremendas. Y cuando el escándalo salta, y yo ahí tengo que admitir que me he quedado bastante sorprendida porque no pensaba que el Partido Popular de Madrid iba a atreverse a cerrar filas habiendo datos tan contundentes y frases tan literales. Bueno, pues se han atrevido a cerrar filas y decir que bueno, prácticamente es una venganza, ¿no? La mujer Yoko, ¿no? La mujer ambiciosa, la mujer malvada, la mujer que quiere vengarse de un pobre hombre haciendo una denuncia, cuando se ve claramente que en muchísimos casos denunciar es un vía crucis para la mujer. Y esto, desgraciadamente, lo seguimos viendo. Y luego también hay que recordar quién es Manuel Bautista. No es cualquier persona para Ayuso. Manuel Bautista fue un candidato impuesto por Isabel Díaz Ayuso en Móstoles en 2023 contra la opinión del partido allí. Se llegó como un paracaidista desde la Consejería de Educación, por cierto. Ocupaba un puesto en una época que está siendo investigada en un juzgado de instrucción, el escándalo de la FP. Él era viceconsejero allí de infraestructuras y es núcleo duro de Isabel Díaz Ayuso, que lo coloca contra todo pronóstico y contra la voluntad de muchos mostoleños, lo coloca allí como candidato y acaba ganando las elecciones. Y lo protege porque es una persona de su absoluta confianza y de su núcleo duro, pero vamos, en 2025 yo creo que el partido que piense que puede repetir esto de la mujer vengativa, la mujer que tiene que denunciar y si no denuncia no vale, como si solo la verdad judicial fuera la verdad, y un partido que pretende pasar de puntillas sobre esto, creo que se equivoca. Y desgraciadamente el Partido Popular tuvo el caso Nevenka. Yo creo que repetirlo con, digamos, la aprobación también de Núñez Feijóo, la verdad que la reacción, tengo que decir que me ha dejado sorprendida porque no pensaba que el Partido Popular de Madrid se iba a atrever a tanto. Morillo. Hombre, repetirlo 25 años después, es que es muy fuerte. Yo hoy lo que sentía cuando leía sobre este caso y veía la sucesión de declaraciones del PP cerrando filas, también confieso que me ha sorprendido. Pensaba cómo es posible que creamos que avanzamos y cuando miramos de verdad con la lupa nos damos cuenta de que seguimos anclados en los mismos comportamientos. Es lamentable. O sea, el mensaje a la posible denunciante de ¿para qué te vas a meter en una denuncia? Piensa en tu padre, piensa en tus hijos, piensa en tu marido. El relato de la pérfida mujer ambiciosa que se está vengando porque no consiguió escalar en sus posiciones de poder y ser teniente de alcalde, y el presidente del Partido Popular diciendo que si no se ha ido a un juzgado a denunciar no hay nada. O sea, a mí esto me parece que en 2026 era imposible que ocurriera y está ocurriendo otra vez igual exactamente que con Nevenka, que yo creo que fue un caso que nos sacudió a todos, que creo que había servido para avanzar, pero cuando miramos nos damos cuenta de que no. Los partidos políticos son reflejos de la sociedad, eso está claro, y efectivamente se habla de muchos códigos de conducta y de muchos buzones de denuncia, pero a la hora de la verdad taparlo y proteger siempre al mismo perfil, que es el presunto acosador, ¿no? A mí me resulta sorprendente, sobre todo porque el PP viene de hacer una campaña muy dura con el caso Paco Salazar, una campaña que destapó un Me Too dentro del Partido Socialista y donde el PP, ahí está la hemeroteca, ha pedido muchísimas explicaciones. O sea, mira lo que le decía Feijóo a Sánchez en el Congreso. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa.
Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. De esto hace 2 meses, Morillo. Es por eso, es que me parece que vienen de hacer oposición con el tema Salazar y todo lo que desencadenó esas denuncias de presunto acoso, denuncias de acoso dentro del ambiente, del núcleo duro del gabinete de la Moncloa, y ahora ellos, o sea, no tienen memoria. O sea, el Partido Socialista, efectivamente, no podemos decir que fuera ejemplar, porque sabemos que las denuncias internas ni se investigaron ni llegaron a ningún sitio hasta que se volvió a poner sobre la mesa y a la luz pública que efectivamente se habían arrinconado. Pero el día que salió la información sobre Paco Salazar en el diario.es, ese señor cogió sus maletas de Moncloa y se fue a 2 hermanas a su casa. Se las cogieron. Bueno, se las cogieron. Pero es muy diferente de la reacción de hoy. Es que claro. yo que luego estuvieron 5 meses, como bien. Perdona, Sí, parece que la reacción es comparable. No hagamos comparaciones, que no es día de hacer comparaciones. Yo diría que sí se puede comparar, y que la actitud del PSOE a mí desde luego no me convence ni me parece suficiente, pero desde luego la del PP está muy por detrás de lo que hizo el Partido Socialista, porque ese señor, nadie ha puesto en cuestión hoy su cargo y sigue siendo alcalde. Yo no soy muy partidario de hacer comparaciones, por tanto no voy a entrar. Lo que digo es que para que el Partido Popular y Feijóo en concreto diga esas cosas tan duras que le dijo a Sánchez, y que es posible que en muchas tuviera razón, tienes que estar muy seguro de cuál es tu actuación y tu firmeza. Porque más allá de lo político, yo invito a que se reflexione por un momento sobre lo que ha pasado y lo que está pasando esta mujer. Primero, sufrió el acoso con lo que supone. Segundo, vio cómo nadie le hacía caso, porque me ha sorprendido mucho la cantidad de meses que se ha prolongado el relato que hacía hoy El País. Ha tenido que irse de la política y ve que en cambio quien le acosa se queda. Ahora tiene que ver cómo se desacredita, y se va a seguir desacreditándola a ella públicamente. Y encima, oye, al líder del partido reprocharle que no ha ido a denunciar a un juzgado. Pero luego además hay que aguantar esas frases, ¿no? De pues que fácil es denunciar, no, es que es muy difícil denunciar. Y cada vez que una mujer denuncia acoso, en general lo que acaba pasando es que esa mujer se ve expuesta en redes sociales, recibe una avalancha de odio, su propia organización o exorganización ya se encarga de que la reciba, se da el nombre, como ha hecho el Partido Popular, que ha dado el nombre de esta persona en unos correos que ha filtrado los correos sin anonimizar. Eso es una vergüenza. Con los mails, etcétera. Y para ser exactos, en el primer mail, la primera denuncia de esta concejal, se habla efectivamente de una situación de acoso general, ¿no? Pero es que ya inmediatamente, mucho antes de que el abogado en septiembre, en el tercer mail, que es un mes y medio después, dice todo tipo de acosos. No dice acoso laboral. No dices tengo una disputa, como dice Alfonso Serrano, la mano derecha de Díaz Ayuso, tengo una disputa sobre la situación en el Ayuntamiento de Móstoles. No, habla de todo tipo de acosos. Y los mails se van sucediendo hasta llegar a 9, con las respuestas dilatorias por parte del partido, en el que simplemente se remitido, etcétera, etcétera. Porque ya lo que va viendo sucesivamente es que no le hace caso, y que va pidiendo reuniones y que no le contestan, y por eso cada vez está más nerviosa, cada vez está más preocupada. Esta es la secuencia para llegar a ese mail final en el que el abogado, en septiembre, varios meses después, ya habla de acoso sexual, entre otros. Pero ella ya venía alertando desde marzo, es decir, 2 meses después de la primera denuncia, en febrero, de todo tipo de acosos. 2. Es que en la primera reunión en la que por fin la Secretaría de Organización del Partido en Madrid tiene un primer contacto y luego llega Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso, es que en la primera reunión ella relata, y hay numerosas frases de las respuestas que le proporciona la Secretaría de Organización, Ana Millán, relata su situación, y no es solo un acoso laboral, que también es un acoso sexual, es un acoso porque él quiere tener relaciones sexuales con ella. De hecho, hay frases literales donde él dice está buenísima, etcétera, etcétera, y otras que podría reproducir. Y Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso, en esa reunión, para concluir mucho antes del abogado de septiembre, mucho antes de que la presidenta Ayuso haga todo lo posible para no recibirla y para no contestar, Alfonso Serrano concluye, es decir, te han tirado los tejos, han querido tener relación contigo y te han empezado a putear, por resumirlo mucho.
Esta es la situación. Entonces podemos ahora... No, bueno, faltan las pruebas definitivas. Sí, bueno, ya veremos con las pruebas definitivas. Porque ahora están mareando un poco la perdiz sobre si hay grabaciones o no hay grabaciones. Pero hay muchas frases literales que no se refieren solo al acoso laboral. Se refieren a cómo la veía ella el alcalde como un objeto. Es así. Y luego ya por no hablar de lo que decía, por supuesto, Antonio Sadallés, de ser miembro de la campaña electoral y una de las personas de máxima confianza, a de repente arrinconarla, no hacerle caso y empezar a hacerle la vida imposible. Es decir, de libro. María. Tengo que hacerte, y es que ella habla en el tercer correo, sí, que es el del 22 de marzo, de todo tipo de acoso, porque se llama así el protocolo que invoca. O sea, lo que ella dice es, por favor, que se valore la apertura del Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de acoso. Se llama así la norma. No es que ella hable de todo tipo de acoso, sino que la norma... Pero es que viene de una reunión en la que han hablado de eso. Vamos a ver, Javier, si yo no estoy negando credibilidad a lo que dice directamente o a través de los medios esta persona, yo lo que te digo es que de esos correos, de su propia manifestación inicial, no se deduce de una manera inequívoca que ella esté denunciando un acoso de tipo sexual, que puede que se haya producido. Lo que yo he tratado de argumentar es que necesitamos investigaciones rigurosas y necesitamos conocer el resultado de esas investigaciones. Nos ha pasado lo mismo con lo del señor Salazar. ¿Tú conoces la investigación del PSOE en la que acaban diciendo, sí, las creemos, pero no acabamos de tener pruebas fehacientes? Antón. Sí, yo quería volver al caso que nos ocupa, que es el caso que afecta al Partido Popular, ¿no? Porque a veces empezamos hablando de que cuando algo afecta al Partido Popular, no sé muy bien cómo, siempre acabamos convirtiéndolo en algo sistémico, ¿no? Y algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Hombre, si hay casos que afectan a otros, esa es la realidad también. De la corrupción, empezó siendo un caso del PP y después al final resulta que el problema era la corrupción. Sí, pero cuando los casos de acoso sexual del PSOE no había este discurso antes del verano. Hombre, no era una cosa sistémica, claro, no era un problema de todas las organizaciones, no era un problema de todas las organizaciones, era un problema del PSOE. Era un problema del PSOE y era el PSOE el que tenía que render cuentas. Entonces vamos a aplicar la misma norma, admitiendo que efectivamente todas las organizaciones tienen que dar cuentas, pero vamos a ocuparnos de este caso, que en este caso afecta al Partido Popular. Y a mí hay tres cosas que me incomodan profundamente. La primera, vuelvo a decirlo, Nevenka, 25 años después, exactamente el mismo argumentario. Es ella que es ambiciosa, es ella que no veo colmadas sus aspiraciones políticas y que está arruinando a un hombre decente y a un hombre que merece todo el crédito y que le vamos a dar toda la protección. Exactamente el mismo argumentario, exactamente el mismo argumentario. Recordando la historia de Nevenka, a mí me genera desconfianza. Segunda cuestión que me llama profundamente la atención. El mensaje que parece claro, aquí no hay matices, ¿no? Le dicen claramente que tendrá el apoyo del partido si se calla, si no lo hace público. Estamos de acuerdo en eso, esos mensajes existen. Que bueno, parece responder a la grabación que ella hace de la primera reunión. Parece que lo que le dicen exactamente es que tendrás el amparo del partido, que no lo denuncie porque lo vas a acabar pagando, piensa en tus hijos, creo que solo tiene uno, ni siquiera se habían preocupado mucho de saber ni a quién estaban recibiendo y atendiendo. Que es exactamente el mecanismo que hemos visto aplicar en bastantes organizaciones ante este tipo de casos, que es trasladar toda la responsabilidad de la víctima y silenciarlo. El primer mandato no es proteger a la víctima, el primer mandato es proteger a la organización, proteger al partido, no proteger a la víctima. Y eso normalmente siempre acaba mal. Y la tercera cuestión que me llama muchísimo la atención y que lo comentaba antes Javier, hombre, no conocemos el expediente, yo no tengo razones para dudar, pero en mi experiencia, normalmente cuando se hace un expediente hay que dar audiencia a todas las partes. Y aquí parece que solo se ha dado audiencia a una parte, que es la del alcalde. Entonces, de entrada un expediente que se abre y se cierra sin dar audiencia a una de las partes, para mí no tiene validez. Anda. Bueno. El PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza y con el aval de Feijóo, por cierto, trata de desacreditar la denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles por parte de una exconcejala de Móstoles. Quieren reducirlo a una disputa laboral, una especie de vendetta de ella porque él no la había premiado políticamente. El País destapó ayer la denuncia de esta mujer, una denuncia ante el partido.
y cómo desde el PP intentaron presionarla para que no denunciara. Y hoy en el partido dicen que ella nunca les habló de acoso sexual, pese a que hay documentación que lo desmiente. Esta concejala, según el relato publicado por El País, cuenta que el alcalde empezó a pedirle algún hueco de tranquilidad juntos, que tenían una conexión increíble, que en política surgen relaciones de complicidad que sin darte cuenta llevan algo más, que hay que dejarse llevar. La mujer explica que rechazó desde el primer momento cualquier relación que no fuera profesional, que le decía que estaba casada, que tenía hijos pequeños, pero que él no se daba por aludido. Cuenta esta mujer que compañeros que trabajaban para el alcalde le contaban a ella que el alcalde tenía una obsesión tremenda con ella. Una de esas personas le llega a decir a esta mujer que ha escuchado al alcalde usar expresiones como «la he fichado para que me haga un gran trabajo a mí», «esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar», «está buenísima», «esta es solo para mí». Este testimonio del testigo lo tiene la mujer por escrito. Y además, según el testimonio de la mujer, el alcalde alardeaba de que se acostaba con ella, fue extendiendo el rumor por ahí y eso le generó a la denunciante un profundo malestar personal y profesional. La mujer explica en ese escrito que ante una situación tan incómoda, de manera tajante, ella le dijo que no iba a tener ninguna relación fuera de lo laboral y que no iba a consentir falsedades como que se habían acostado. Y ahí, según el relato del País, cambia ya todo radicalmente. Ahí es cuando empezó lo que ella describe como un acoso profesional reiterado. Humillaciones constantes, invisibilización continua de su trabajo como concejala. Por ejemplo, no la dejaba intervenir en los plenos, no le dejaba defender las mociones que ella presentaba, la excluían de actos oficiales. Y finalmente el alcalde le comunica que la apartan de sus funciones y de sus competencias y que le van a dar su concejalía a otra persona, que ya no va a tener despacho. Y ahí es cuando ella decide pedir amparo ante el PP. A partir de ese momento llegan varias reuniones reuniones de esta mujer con la número 2 y el número 3 con el número 2 y la número 3 de Ayuso. Según las citas textuales que esta mujer mandó al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, y además diciendo que tiene pruebas de todo ello, según esas citas, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de organización, Ana Millán, le intentaron disuadir de que denunciara con expresiones tipo «de verdad te merece la pena, por tus hijos, por ti, por tu padre, ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir. Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado porque te comen. El PP está para ayudarte, ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia». Bueno, ella elevó el asunto al Comité de Derechos y Garantías del PP, propuso una lista de testigos que pudieran ratificar lo que ella estaba denunciando, pero nunca se les llegó a citar y el asunto se archivó internamente en el partido. Y finalmente ella abandonó el ayuntamiento, el partido, la política y todo. Y en ese momento ella le manda un mail a Ayuso en el que le hablaba de acoso sexual. Esto es muy importante porque ahora en el PP están diciendo que esta mujer nunca les habló de acoso sexual, que hablaba de acoso laboral y demás, no acoso sexual. Pero en ese email sí se hablaba de acoso sexual. Roberto Torija, buenas noches. Buenas noches. La estrategia de defensa del Partido Popular de Madrid pasa por reducir el caso a un simple conflicto laboral. Nadie les habló de acoso sexual, dicen, pero el correo que la concejala envió a Ayuso y que hemos conocido esta tarde desmonta por completo esta versión. Es un correo enviado el 3 de octubre del 24, el mismo día en que anunció su salida del ayuntamiento. Y en ella, la concejala explica que había decidido marcharse del Partido Popular motivada, dice literalmente, por la falta de amparo que había sentido. Recuerda, como había comunicado 8 meses antes, la grave situación de acoso sexual y laboral que había sufrido. Dice expresamente acoso sexual. Una vez hecho público el correo, el PP ha tenido que reconocer que sí existía una comunicación donde se hablaba de acoso sexual, a pesar de lo que habían dicho en un primer momento. Después han tratado de desvirtuar la información con el argumento de que había más correos donde no se hablaba de ello, como si esto invalidara que sí hay uno donde se menciona acoso sexual y que estaba en la carpeta de entrada de Isabel Díaz Ayuso. La estrategia en la que está el PP es en reducirlo a una disputa laboral, una especie de venganza, porque, según el PP, ella quería ser vicealcaldesa y no se lo dieron. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Emar? Buenas noches. La verdad es que menos apoyar a la víctima, hoy en el PP han dicho de todo para intentar minimizar el caso. De hecho, se han tenido que dividir la estrategia. Por un lado, la presidenta Ayuso, que en la asamblea tiraba del típico «y tú más», vinculándolo todo a una especie de conspiración, otra más. Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado,
un caso fabricado. La presidenta, que incluso se presentaba ella como víctima. Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, y ahí siempre queda su presunción de inocencia, ¿dónde queda la mía? Ante sus insultos y ataques diarios. Pero ni una palabra para la víctima de este caso. Tampoco ha explicado la dirigente madrileña por qué no la recibió. La parte difícil se la ha dejado a su número 2, Alfonso Serrano, el mismo que según El País le dijo a la víctima que tenía que venir con soluciones. Según Serrano, no hubo acoso sexual y tampoco se acuerda de haber dicho las palabras que refleja El País. Se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado. Oiga, mire, yo no sé de dónde salen los intercomillados, si es una grabación o no. Es la otra parte de la estrategia, reducirlo todo a una especie de disputa en el ámbito laboral, y a eso también se abona el presunto acosador, el alcalde de Móstoles, que no solo no dimite, es que además señala a la víctima. Si le decimos que no va a ser ni vicealcaldesa, que era su objetivo, comenzaron una serie de desacuerdos. Manuel Bautista, que no deja el cargo, Aimar, porque dice que no hay acusación como tal y que el caso fue archivado, eso es verdad, por el Partido Popular. Se considera que no está probada esa conducta y por lo tanto pues queda, por supuesto, en la vía judicial en el caso de que esta persona persista en ella. Hablando de hipocresía, también la del señor Feijóo, que acaba de respaldar una vez más a la señora Ayuso de manera cobarde, en lugar de ponerse con las víctimas. Se van a tragar todas sus palabras, todo lo que lleva diciendo el Partido Popular durante estos meses, cuando ha habido casos que han afectado al PSOE, cuando el PSOE ha actuado con contundencia en el minuto 1, todo es mentira. Las reacciones políticas de este asunto. Javier me pedía la palabra otra vez. Sí, es que es tremendo, porque ahora he estado escuchando esta reacción y dice Feijóo, no, el partido decidió investigar. No es verdad, no. El partido no ha investigado. Esa es la realidad. El partido en Madrid ha tomado una serie de iniciativas, que es reunirse cuando ella ya explotaba de que no le hacían caso, pero acabó derivando el tema. Y el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que es ese organismo del que aludía ahora María, y ahora hago una precisión porque no es exacto lo que has dicho, pero te lo digo, te lo preciso ahora. Ese organismo no investigó, porque investigar no puede ser que llames a la persona presunta responsable del acoso y se acabó. Y porque efectivamente le pidas pruebas y ella no las ha aportado, a día de hoy esas pruebas definitivas ella no las ha aportado, pero al único que has escuchado como Comité Nacional de Derechos y Garantías, eso no es una investigación, llamar al alcalde afectado. Creo que el alcalde sí que se reúne después con Ayuso, pero han dicho que es una reunión ordinaria. Es que ahí iba al tema. Bueno, justo cuando estaba pasando todo esto, a los pocos días, a los 5 días, te reúnes con el alcalde. Y yo iba a aludir también a otra cosa que dice Antón, es que cuando saltó el caso Salazar, lo digo porque la propia Ayuso alude a él y porque hoy lo han acudido al Senado y porque es gravísimo, es que los dirigentes del Partido Popular Nacional y en Madrid arremetieron con extremada dureza contra Salazar, contra el PSOE. Bueno, estaba ocurriendo, parte de algunas de estas reuniones y de mensajes estaban ocurriendo en ese momento. Y esos mismos días en el que ellos aludían y arremetían contra Paco Salazar y contra el Partido Socialista, ella se estaba quejando de que no le hacían caso, de que no se reunían con ella y de que no pasaba nada en ese expediente, ¿no? Y con respecto a esto, con el Comité Nacional de Derechos y Garantías... Ella lo denuncia en el 24, ¿eh? Ya, pero por eso digo, pero luego hay varios... Es que son años distintos, Vale, creo. vale, pero es que se traslada durante todo el año pasado hasta el final. Y te iba a decir, con respecto al Comité Nacional de Derechos y Garantías, no lo investiga el secretario general del partido ni ningún cargo de la cúpula. Hay un comité que teóricamente es independiente, que tiene un presidente independiente, que tiene un secretario independiente, y se nominó a un instructor. Cuando hemos querido preguntar, que yo creo que tenemos todo el derecho, primero a conocer el expediente, si el PP lo tiene tan claro, que nos den el expediente, y luego quién es el instructor que ha hecho eso, porque como bien dice María, pues podríamos sospechar que a lo mejor es alguien cercano de la cúpula del Partido Nacional a Ayuso, que está dispuesto, o de Alfonso Serrano, o alguien colaborador, que nos digan quién hizo esa instrucción, por qué la cerró, cuándo se citaron a las personas implicadas en esa, qué hicieron en esa investigación. No me vale con que se investigó y se cerró, no es suficiente. Yo hablaba del conflicto de interés, o el conflicto posible de interés, o un conflicto personal en la investigación preliminar que se hace en el seno del PP de Madrid. Después, al tratarse de un municipio, entiendo, de más de 100.000 habitantes, las propias normas del partido... 220.000 para ser concretos. Claro, gracias.
las normas del partido establecen que haya una investigación nacional, que ya es la del expediente, entiendo, en el seno del Comité de Defensa cuando hemos preguntado de Garantías. que tenemos derecho a preguntar, oiga, ¿quién hizo esa instrucción? Porque queremos saber, no es lo mismo que le hiciera una persona de la Dirección Nacional del Partido próxima a Ayuso. Javier, tú que estás más... La afectada fue informada de que se abrió un expediente. Sí. Eso parece que de hecho, ella remitió luego parte de la documentación, la remitió, que es lo que dicen. ¿Y se le dio audiencia en ese expediente? No le han dado audiencia. Hemos preguntado y no le han dado audiencia. No hay más preguntas, señoría. De hecho, ella se puede cerrar un expediente de investigación sin la denunciada. Hombre, pero fíjate que según mi información, el expediente se abre en octubre del 24 y se cierra en abril del 25. ¿Qué hacen tantos meses? No, te lo digo. Como en septiembre reciben el documento del abogado y abren ese expediente, ella ve que no van a hacer nada y en octubre se da de baja del partido. Sí, entonces el partido considera que ya no tienen que hacer nada más. Por eso cuando tú dices, ¿qué hicieron en los siguientes meses? Ellos dicen, no, ya no forma parte del partido. Y es cuando ella manda la carta, ¿no? Se da de baja, ya no soy militante y por lo que vaya a la vía penal, que es la recomendación que le hacen. Entonces, a ver, no, es que el expediente es posterior a que ella se vaya. Esa es una de mis dudas. No, el expediente ya estaba abierto. Pero entonces el expediente no se cierra porque se haya investigado. Se cierra porque ella abandona el Partido Popular. Ellos lo que sostienen es que hacen unas primeras averiguaciones, que es citar al alcalde. Punto. Luego a ella no la citan. Y efectivamente, en un momento determinado, ella harta ya de esa situación, pese a que el abogado quería seguir peleando, pero ella decide que se va a... Ya está. Es decir, el hecho de que no la hayan citado a ella invalida toda la instrucción. Es decir, tú no puedes hacer un expediente de investigación de unos hechos en ninguna organización sin tener el testimonio de todas las partes. No puedes hacerlo solo con documentos parciales y solo atendiendo a una de las partes. Con lo cual, la afirmación que ha hecho Alberto Núñez Feijóo de que se hizo un expediente y está todo aclarado, hombre, cae por su propio peso. Está aclarado con la versión del alcalde. Tú has cerrado el expediente con la versión de una de las partes. Yo no estoy prejuzgando lo que ha sucedido. No, yo insisto en que hay que conocer qué han hecho. A la mecánica procedimental. Con la justificación. La mecánica procedimental no se sostiene. Pero ellos añaden otro...